Mientras escuchaba nuevamente esta canción que ayer la cantamos, cuán grande es Él, cuán grande es Él, eh, surgía en mi cabeza una tremenda pregunta y ¿realmente somos conscientes de quién es nuestro Dios? Eh, Pensamos mucho en Jesucristo, en la gracia, en el amor, en la misericordia de nuestro Dios, pero no nos olvidemos que nuestro Dios es fuego consumidor. Él no ha cambiado su naturaleza, Él es inmutable, Él es el mismo ayer, hoy y lo será por la eternidad. El que vivamos bajo la gracia en este tiempo y debemos de darle gracias a Dios que nos ha tocado vivir en un tiempo de la gracia, eso no nos da derecho para nosotros pretender vivir la fe como se nos antoja. Y ojo con lo que estamos hablando, porque hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de lo que comenzamos ayer. Ayer el tema era el legado, ¿te acuerdas? Y hoy vamos a ver la parte 2 de el legado. Y, y también viendo esto, en Jueces capítulo 2, abre tu Biblia, ya sabes que somos cristianos que manejamos la Biblia, sea que la tengas en físico o sea que lo tengas en versión digital, en una tablet o en tu celular, no importa. Lo que importa es que la abras, que busques el pasaje, acompáñame siempre en cada pasaje. Jueces capítulo 2, versos del 7 al 10. Yo quiero leerlo, voy a resumir algunas cosas, pero es un evento un poco triste de lo que pasó con Israel. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto, enfatizo, habían visto todas las grandes cosas, las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y el versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. No solo no lo conocía, tampoco conocía la obra que él había hecho por Israel. Y esto es triste. Es un pasaje triste porque me pregunto dónde quedó el legado. El legado de esa generación que había visto las obras de Dios. Aquella generación que había sido liberada de Egipto, que había visto el mar rojo abrirse, que había visto el maná, las codornices, que Dios lo había librado de alguna manera en diferentes formas, no supieron transmitir, no supieron transmitir eh, eso a la siguiente generación. Yo antes de continuar quisiera por favor orar y ahí donde estás, por favor, eh, ayúdame orando para que el Señor sea quien dirija este tiempo. Sí, Señor, te damos gracias por tu misericordia y por el tiempo que tú nos regalas. Señor, permítenos poder comprender tu palabra y acercarnos bajo tu lupa. Y que seas tú hablando con nosotros, Señor, a nuestros corazones, haznos comprender y entender para tomar decisiones en nuestras vidas. Dirige este tiempo, a ti sea siempre la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando estaba en el colegio, uno de los deportes que más me gustaba era la carrera 4x100. 4x100 es una carrera donde se entrega una posta o un testimonio, un pedazo de una varilla más o menos
como el micrófono que tengo aquí. Ustedes ya lo han visto, creo que todos lo conocemos. Entonces va corriendo, sale la primera persona y corre y le da con todo. Y el segundo que ya se adelanta un poco para recibir y él le pasa la posta y así, ¿verdad? Hasta terminar las 4 personas que corren cada uno 100 metros. Pero sucede algo cuando alguno de ellos se equivoca. Y cuando el testimonio, el testigo, es decir, esa varillita, se cae, no es bien entregada, entonces la persona se retrasa, comienza un caos entre los dos, entre el que entregó, entre el que está recibiendo, y ya el estrés porque ves a otros que ya te están sobrepasando y toda la presión, es decir, que hay una responsabilidad entre el que entrega el testigo y el que recibe el testigo. Así que no solamente la responsabilidad, así que estamos hablando aquí, para hacer un paréntesis, a, a ambas generaciones, a la generación que entrega el testigo, el testimonio, y a la generación que recibe el testigo o el testimonio. Hay una responsabilidad mutua, porque los padres no solamente tienen la responsabilidad de entregar y entregarlo bien, para que la otra persona, la nueva generación, reciba correctamente ese testimonio, sino que esa generación que está recibiendo tiene la responsabilidad de recibirlo bien también. Así que no solamente estamos hablando a los mayores, sino también a los jóvenes, si es que realmente quieres recibirlo, ¿no? Pero hemos visto desde ayer, cuando hablábamos, ¿no?, sobre la importancia de que nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida. Y esa decisión está en que si lo recibo o no recibo ese testimonio. Vivimos construyendo una vida aquí en la tierra como si fuera eterna, con una mirada cortoplacista, solo hasta donde nuestra vista alcance. Nos preocupamos solo por las cosas de aquí y no nos preocupamos por las cosas que están más allá, por la vida. Una de la última estrofa de la canción de este último himno decía, cuando el Señor me llame a su presencia. Por la misericordia de Dios, esperemos que todos estemos en su presencia, todos los que estamos aquí, los que nos escuchan, estemos en su presencia cuando Él nos llame, pero una de las preguntas que puede surgir es, ¿con qué me voy a presentar? ¿Cómo me voy a presentar? Le voy a decir, Señor, recibí tu testimonio y lo transmití correctamente. O le voy a decir, Señor, recibí tu testimonio, pero tuve miedo y, y escondí eso bajo tierra. No quise correr porque tenía otras cosas que hacer en la vida. Y no transmití ese legado que tú me diste, no se lo pasé a otros porque mi visión era cortoplacista, porque solamente me estaba enfocando en la vida, en construir una casa, en poder viajar, en conocer el mundo, en preocuparme por el día a día, pero aquello que tú me diste, Señor, no lo comprendí bien, no lo entendí bien. No me lo pasaron bien, entonces no es mi responsabilidad, porque aquella generación que debió habérmelo dado, mis padres o el pastor o el maestro de la escuela dominical o quien sea, no me lo enseñaron bien. Y entonces, como no me lo enseñaron bien, yo no sabía qué hacer. ¿Crees que podríamos presentarnos delante de Dios cuando Él nos llame a su presencia con estas excusas? O quizás con la excusa de que, Señor, lo hice, pero no tuve resultados. ¿Cuál es el legado que estamos dejando? Por lo general, nuestra mente solamente está enfocada en las cosas de este mundo porque, como decíamos ayer, nuestra mente está llena de las cosas y de las filosofías de este mundo y está lejos de la
de las cosas que le agradan a Dios. Y ahora vamos a ver qué es lo que le agrada a Dios. Entonces, si mi corazón está más agradando las cosas y la filosofía de este sistema, entonces va a ser difícil de que yo busque agradar a Dios, porque mi mente está enfocada en otras cosas. Todos, de alguna manera u otra, impactamos. Impactamos. Cuando caminamos, cuando nos relacionamos, cuando tenemos una parrillada, cuando tenemos un almuerzo, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el micro o en el auto, impactamos a otros. Siempre. Con tu mirada, con tus palabras, con tu forma de caminar, con tu forma de vestir. Impactas a otros. Influyes a otros. Y generalmente influimos más sobre aquel círculo de personas que están más cercano a nosotros, y aquellos que están más lejos a nosotros los impactamos menos, pero igual terminamos impactándolo de alguna manera. Algunos buscan dejar un legado más allá de las obras y hacen cosas un poco más trascendentales y comienzan a hacer donaciones y hacer trabajos caritativos, ¿no? Y otros quieren dejar un legado estampando su nombre con alguna placa sobre un puente. Pero todos queremos perennizarnos a través de alguna cosa, pero es porque estamos mirando en sentido contrario. Y el problema no es la gente que no conoce a Cristo, que tiene un enfoque inadecuado. El problema somos nosotros los cristianos, que somos arrastrados bajo esa misma forma de pensar y no estamos impactando este mundo como deberíamos de impactar. No estamos dejando un legado en este mundo como Dios nos ha llamado a dejarlo. Ese es el punto. ¿Qué estamos buscando? Y pensando sobre esto, caigo en cuenta que el gran actor y constructor de la herencia que hemos recibido ha sido la indiferencia. Presta atención, escucha bien. La indiferencia de los millones de personas que han pasado por esta vida y no hicieron nada. No hicieron nada por la generación en la que vivieron. Y eso pasa. Y eso pasa con muchos de nosotros. Pasamos, nada más, y no dejamos huella. No traspasamos la posta, el testimonio a otro para que esa otra persona lo recoja y lo siga llevando. Gracias a Dios por hombres como Pedro, Juan, Daniel o Esteban que, que, que sufrieron el peso de llevar la cruz. Y nosotros hemos recibido ese testimonio. Ahora hay muchos millones de cristianos que pasan por la historia y nada más. ¿Son salvos? Sí, porque la salvación no es por obra, la salvación es por fe, es por gracia. Pero es triste para, para nosotros los cristianos que vayamos a la presencia del Señor y vayamos con las manos vacías o con algo ahí nomás. ¿Y dónde está? ¿Y dónde queda ese amor que le decimos y que le estamos cantando? Señor, te amo, Señor, gloria a ti, Señor, honra a ti. Pero pasamos nada más y no hicimos nada, no dejamos nada. Vivimos básicamente según el estilo de la vida de este mundo, bajo la frase sálvese quien pueda. Yo peleo por lo mío, este es mi feudo, trabajo solo para mi familia, para dejarle una casa, un hogar, un auto a mi hijo, un terreno, y con eso estoy satisfecho. Y me llamo cristiano. Y me llamo cristiano. ¿Qué estamos haciendo mal? Quizás mejor deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo para cambiar esta situación? ¿Qué estoy dejando de hacer? Solo nos hemos circunscrito en nuestras esquinas y no salimos de ahí
Porque estamos en nuestro lugar cómodo. Porque salir de ahí va a costar sangre, sudor y lágrimas. Va a costarte mucho. Va a costarte tus amigos quizás, y por eso es que preferimos mejor que no nos conozcan que soy cristiano. Mejor no opino nada en una conversación donde se está hablando de un tema picante, y mejor no digo nada porque todo el mundo se va a ir en contra mío, o porque no tengo los argumentos adecuados para poder rebatir cierta filosofía que se opone a la verdad de Dios. ¿Y por qué? Porque sencillamente no tuve el interés de conocer más acerca de la palabra de Dios. Cualquiera sea, pero vivimos en una zona cómoda. Los cristianos tenemos que admitir que vivimos en una zona cómoda, porque si no, otra cosa sería, ¿verdad? Quizás nuestra sociedad estaría mejor salada. Quizás nuestra sociedad no estaría como estamos ahorita, con problemas de violencia o con tanta corrupción, donde es común poderle dar una coima a alguien o poder conseguir las cosas de otra forma. Quizás si nosotros los cristianos pudiésemos impactar nuestra sociedad, dejarle un legado diferente al lugar donde Dios nos ha permitido que ahí vivamos, sería la cosa distinta. ¿Sabes? Casi en finales de 1800, en Inglaterra, eh, vivió un hombre llamado John Wesley. Y en ese tiempo en Inglaterra casi no había policías. ¿Sabes por qué? Porque casi no había delincuencia. ¿Y por qué casi no había delincuencia? Porque casi no había delincuentes. ¿Y por qué casi no había delincuentes? Porque ese hombre, John Wesley, hizo lo que tenía que hacer: salar su sociedad. Nos quejamos de nuestros gobiernos o de nuestros gobernantes cuando la responsabilidad Dios nos la ha dado a nosotros. Salemos a nuestra sociedad, en la esquina donde Dios nos ha puesto. Pero si nos quedamos quietos, reposados porque no queremos problemas, mejor vivir bajo nuestras cuatro paredes. Los cristianos nos hemos replegado. Hemos pensado que son cosas del mundo, y como son cosas del mundo, entonces no debemos involucrarnos en eso. Estamos felices en nuestro mundito cristiano, en nuestro ambiente. Y entonces no me la juego, no me la juego. ¿Qué pensamiento estamos obedeciendo? ¿A qué pensamiento estamos siguiendo? Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, busca por favor, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo conocen, ¿verdad? ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si yo estoy en Cristo, entonces todo mi ser es hecho nuevo. Soy una nueva criatura. ¿Lo crees o no lo crees? Entonces tu manera de pensar, tus acciones, mis acciones, tienen que ser conforme a esa nueva creación que el Señor ha hecho en mí. En todo. En mi manera de hablar, en mi manera de ver, en mi manera de caminar. Todas las cosas han sido hechas nuevas en nosotros. Los que somos de Cristo hemos sido reconciliados por Dios consigo mismo por medio de su Hijo Jesucristo, al ser nuevas criaturas. Y mira, nota bien esto. Sigo ahí en 2 Corintios capítulo 5, pero ahora en el versículo 18 y 19, continuando ahí, ¿no? Sigue leyendo esa parte, dice: y todo esto proviene de Dios, es decir, que hemos sido hechos nuevas criaturas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué más? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A veces los cristianos solamente nos quedamos ahí, cortamos ahí el pasaje, no queremos ver más allá y nos quedamos con que hemos sido reconciliados. ¡Qué bonito! Gloria a Dios, gracias por eso. Señor, te agradezco y vivo mi vida y mi cristiandad total, ya soy salvo.
ya soy salvo, pero Dios nos ha llamado para darnos el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consta esto? ¿No? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahí está el punto. Los cristianos hemos recibido de parte de Dios el testimonio, la posta. Nos compete a nosotros recibirla y transmitirla. Porque si hemos sido reconciliados y tú y yo estamos disfrutando de esa reconciliación, la disfrutamos, ¿verdad? Nos sabemos salvos. Cuando el Señor nos llame a su presencia, vamos a ir a su presencia. Somos salvos. Pero tienes el ministerio de la reconciliación para que tú lo transmitas a aquellos que no lo tienen. Porque ese es el propósito de Dios. Dios quiere que los hombres sean salvos. Tú eres salvo, yo soy salvo. Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan. Lamentablemente no todos escogen. Esa es otra cosa. Y no vamos a meternos ahí en esta mañana, pero aquí está en nuestra responsabilidad de dejar un legado. En nuestra responsabilidad de transmitir, de haber recibido esa posta de Dios y poder correr la buena batalla de la fe. Esa batalla llevando nuestra cruz cada día, siguiendo al Señor, tomando decisiones para transmitir el Evangelio a otros, de tal manera que tu amigo, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu cuñado, tu vecino, conozca a Cristo. Porque la salvación solo viene por el conocimiento de Cristo, por la fe en Cristo. Recién la persona es salva. Pero si tú y yo no tomamos este encargo que hemos recibido, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Dale gracias a Dios porque un cristiano tomó la valentía de hablarte. Y por eso es que tú estás aquí y tomaste una decisión por Cristo y eres salvo. Porque esa persona, quien sea, de seguro te estás acordando quién fue, tuvo la valentía de hablarte y de tomar este ministerio de la reconciliación llevándote la palabra de Cristo. Y Dios por su misericordia tú escuchaste y dijiste, sí, yo necesito a Cristo. Y por eso crees salvo. Pero ¿y nosotros? ¿Lo estamos haciendo? Debiera estar esto lleno, o los lugares donde nos encontremos, no importa. Pero ir a ser la gente debe conocer a Cristo. Tiemblo solamente el hecho de estar en la presencia de Dios y decirle, Señor, acá estoy con las manos vacías. Claro, otra vez, ¿soy salvo? Sí, porque soy salvo por gracia, no por obras. Pero es triste que el cristiano se presente con las manos vacías, porque eso dice mucho. Cuando te invitan a un cumpleaños, eh, y tú vas con las manos vacías solamente a comer la torta, y la persona que está celebrando el cumpleaños no recibe ese regalo, ¿cómo crees que se siente? O mejor dicho, tú invitas a tus amigos a tu cumpleaños y vienen y ninguno te da nada. Solamente ves que van por el interés de lo que tú les estás ofreciendo. Paco chicharrón, lomo saltado, no lo sé, haces tu cabrito a la norteña. Y nadie tomó un poquito de su tiempo, un poquito de interés, aunque sea para regalarte un lapicero. ¿Qué piensas de esa gente que invitaste y que vino con las manos vacías solamente a disfrutar de lo que tú le das? Ahora tú puedes pensar en lo que Dios te da y que tú pretendes ir a su presencia con las manos vacías. Si servimos con la vista, con el esfuerzo de nuestro viejo hombre, presta atención a esto, entonces
nuestro legado será del tamaño de nuestro viejo hombre, o sea, nada. Pero si servimos a Dios con la vista de nuestro nuevo hombre, de ese que ha sido hecho nuevo, entonces nuestro legado será del tamaño del nuevo hombre que Dios ha determinado para ti y para mí. ¿Lo entendemos? Entonces tengo que trabajar en base a esa nueva criatura que soy, porque Dios me ha hecho nuevo, te ha hecho nuevo también a ti. Y entonces de esa manera podemos trabajar porque es el Espíritu de Dios ahora obrando en mí. No es mi esfuerzo, no es mi capacidad. Es el Espíritu de Dios. La gloria siempre es para Dios, no para mí. Yo solamente soy un portador nada más, pero tengo la voluntad de decirle sí o no. Eso es todo. La capacidad me la da Él. Las oportunidades me las da Él. Pero yo soy el que digo sí o le digo no. Nunca cruzaremos las murallas si no nos paramos frente a ellas. Nunca cruzaremos el mar si por lo menos ni siquiera nos acercamos a la orilla. No impactaremos nuestra sociedad si no cambiamos nuestra manera de pensar. Si no cambias tu manera de ver tu fe, que no solamente se trata de vivir tu fe para ti, sino se trata de vivir tu fe para el Señor, para que otros también conozcan de Cristo, para que dejes huella, para que no pases por esta vida sencillamente por pasar y disfrutaste la vida que Dios te dio y punto, sino para que tú puedas dar tu vida por quien dio su vida por ti. ¿Lo entendemos? Eso es. Nos llenamos muchas veces la boca, los cristianos, de Pedro, ¿no? Y hablamos de los ejemplos y cómo es que Pedro la luchó y cómo es que Pablo se sacó la mugre por el evangelio, por llevar de un lugar a otro y cómo es que padeció y cómo es que Santiago murió y hablamos de los ejemplos de otros cristianos o de los evangelizadores de este tiempo, lo que sea. Pero nosotros no hacemos nada. Solo nos llenamos de ejemplos de otros, pero nosotros no estamos dejando ejemplo, porque nuestra manera de pensar sigue siendo la misma con la que vinimos a Cristo. Entonces, quiero dejarte dos cosas rápido ahora en esta mañana. No nos vamos a ir hasta la noche, así que no te preocupes, que tenemos que almorzar, pero quiero que tomes nota de dos cosas. Si quieres impactar, si quieres comenzar a cambiar tu situación como cristiano frente a Dios, entonces, número uno, sé ejemplo. Sé ejemplo. Colosenses 4, versos 5 al 6. Colosenses 4 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Mira, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Una de las cosas que caracteriza mucho al cristiano es su manera de hablar. Quizás a veces nuestras palabras no están sazonadas con sal, sino más bien sazonadas con rocoto. Rocoto arequipeño, quizás peor todavía, sin cocinar. Dentro de nuestras casas o afuera también. Pero acá Pablo está diciéndoles a los cristianos en Colosas, tus palabras tienen que ser con gracia. Yo he escuchado a tantos cristianos que dicen, así soy, así yo hablo así, pues yo hablo así, yo no tengo filtro. ¿Has escuchado eso o no? Pero es triste escucharlo de un cristiano, ¿ah? El cristiano tiene que tener filtro. El filtro es
Jesucristo. Ayer hablamos del pasaje, ¿no? Que ese todo pensamiento tiene que estar sujeto en obediencia a Cristo. Entonces no puedo decir yo y seguir viviendo diciendo que no, pues yo no tengo filtro, yo hablo y digo lo que pienso, así ustedes me tienen que escuchar. No, nuestras palabras tienen que estar sazonadas, tienen que estar con gracia, pensadas, para que la gente, redimiendo el tiempo para los de afuera, es decir, para los que no son de Cristo, para que ellos al escuchar nuestra manera de hablar, nuestra manera de responder, digan, oye, esta persona mira cómo habla, qué diferente lenguaje, qué diferente lenguaje. Y entonces te preguntarán, ¿cómo lo haces? Y entonces tú le hablarás de Cristo. La sal debe estar fuera del salero para que cumpla su propósito. ¿Prestas atención? La sal tiene que estar fuera del salero para que cumpla su propósito. La sal no sirve en el salero, no sirve para nada. La sal tiene que estar en la comida. La sal tiene que estar en nosotros para que nos sale, para que cuando alguien nos pruebe, entonces se agrade de probarnos y le guste hablar con nosotros, le guste dirigirse a nosotros, nos pregunte, porque encontrarán palabras sazonadas con gracia, no mis palabras, sino la palabra de Dios fluyendo por mí, porque también me preocupé por conocer, estudiar la palabra de Dios. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque tenemos el ministerio de la reconciliación, porque tenemos que llevar el evangelio a otros, así como alguien te lo llevó a ti, de la misma manera. Barclay dice que tu hablar sea siempre de un encanto afable, sazonado con el ingenio de la sal. Me gustó esa frase. ¿En dónde está nuestro interés? En las Escrituras encontramos, donde esté vuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en las cosas de este mundo, entonces viviremos para dejar un legado de cosas, de terrenos, de casas, de propiedades, de dinero a nuestros hijos. Herencia, ok, ahí te preocuparás y morirás, llegarás a viejo y dices, ok, me retiro, ya sufrí, ya la peleé y ahora me toca descansar. Si tienes ese pensamiento, déjame decirte que estamos equivocados. Pero si tu corazón está en las cosas de Dios, entonces pelearás la buena batalla, correrás, enseñarás, te preocuparás por conocer la palabra de Dios, la estudiarás, la meditarás, tendrás tiempo con el Señor para poder compartir con otros la palabra de Dios, porque tienes presente el ministerio de la reconciliación, de llevar la palabra de Cristo a otros para que el Señor sea glorificado. No tú, no yo, sino para que más vengan a Cristo, porque mientras más vengan a Cristo, entonces la gracia se verá por otros y le darán gloria a Dios por su obrar. Porque mi corazón está ahí y mi legado será hijos para el Señor. ¿Te das cuenta que es diferente? Una cosa es tener hijos físicos y otra cosa es tener hijos espirituales para el Señor, para que le den la gloria al Señor, para que el Evangelio siga salvando y ganando más almas. Antes que se vayan al infierno, tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo y no somos conscientes. Despierta, iglesia. No somos conscientes. Por eso es que estamos más abocados a hacer otras cosas antes que el ministerio de la reconciliación. Preferimos dejar cosas materiales antes que dejar cosas espirituales. ¿Cuál es tu legado? Nadie tiene la vida comprada. Yo puedo estar hoy día aquí y mañana ya no. Mañana ya no. Nadie sabe eso. Hay gente que puede morir y vivir hasta los 90 y morir de buena vejez. Hay gente que muere a los 19 años o a los 10 años. Así que nadie tiene la vida comprada. Entonces, si no sabes cuándo tú vas a partir de esta tierra y cuándo el Señor te llame a su presencia, preocúpate por dejar un legado. Un legado para que el Señor sea glorificado.
Ese es el punto. Si hemos entendido qué es lo que somos, entonces sé ejemplo. Número 1, sé ejemplo. Vamos por el último punto. Entrégate completo, de alma, cuerpo y corazón. Entrega. El primero es sé ejemplo, el segundo es entrega. Entrégate. Marcos 12, 41, 44. Marcos 12. Vuela, vamos. No estamos con las Biblias oxidadas, ¿verdad? Marcos 12, 41, 44 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces Jesús estaba mirando eso y entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y cuando veía este pasaje, pensaba en eso. No estamos hablando, para hacer un paréntesis acá, de dar dinero. Así que te quito esa tarjetita si por A o B se te ha quedado por ahí en la cabeza. No estoy hablando de dinero. Estamos aquí hablando de actitud frente a las cosas de Dios. Todas las demás personas echaban riquezas y sonaba, ¿no? Porque lo echaban hasta de, así tipo el que echa la sal, ¿no? Ustedes ya lo han visto, va de sal. No, echaban para que suene, para que vean lo mucho que estaban donando para el templo. Pero viene una mujer y echa solamente 2 blancas. Era lo único que tenía. Entregó todo. Los otros entregaban lo que les sobraba y ella entregó todo. Muchos cristianos entregamos lo que nos sobra a Dios. Estamos abocados en esta vida, como decíamos, y entonces en la iglesia el Señor nos ha dado dones, pero no tengo tiempo para servir a Dios. No, Señor, por favor, viajo mucho, el trabajo, el estrés, tengo que vivir. Señor, tú tienes que comprender que si no trabajo, no vivo. Sí, eso es cierto, y tienes que trabajar y tienes que honrar a Dios con el trabajo, eso es cierto. Pero ¿le estás dando solamente las obras a Dios de tu vida? Lo que te sobra, ok, Señor, ya, ok, haré esto y punto, pero no me pidan más. Esta mujer entregó todo porque confiaba en quién era su proveedor. Una mujer vino a darlo todo. Cuando nosotros vemos eso, entonces vemos que es tan cierto lo que dice Billy Graham hace muchos años atrás. Del 100% de la iglesia más o menos se sostiene por el servicio de casi un 5% de los cristianos. Pueden ser 100 personas, pueden ser 200, 500, 1000 personas en una determinada congregación, pero solo entre un 5 y un 10% son aquellos que están sacándose la mugre en la iglesia. Son los que hacen una cosa, los ves enseñando, los ves repartiendo, los ves jalando, los ves moviéndote. El resto somos los miembros del club que vamos a calentar bancas. ¿Sabes? Y esto es historia. Napoleón Bonaparte, ¿sabes quién fue, verdad? En una oportunidad estaba Napoleón rodeado de sus generales y había un mapa del mundo. Y entonces uno de los generales, porque Napoleón, ustedes saben que extendió las fronteras de Francia, se fue casi por toda Europa, se fue hasta Egipto, parte de Asia y también casi quiso invadir Rusia, ¿no? Pero estaba ahí con los generales y de repente uno de los generales señaló China, ¿no? Y entonces le dijeron, bueno, vámonos hacia China, conquistemos hacia allá.
Y Napoleón le dijo: "Shh, déjenlo dormir, porque el día que despierte conmoverá el mundo". ¿Escuchas bien? Frases de Napoleón. Y lo mismo pasa en un sentido figurado. Está el mundo y está Satanás con sus huestes. Y por ahí uno le dice, señalando a la iglesia, vámonos hacia la iglesia. Y Satanás, en sentido figurado, lógicamente dice, "Shh, déjala dormir, porque el día que despierte conmoverá el mundo". ¿Entiendes la analogía? ¿Hasta cuándo vamos a seguir dormidos? ¿Hasta cuándo? Cuando despiertes, conmoverás el mundo. El Señor no necesitó mucha gente, solo necesita uno que lo ame, que quiera fajarse por sus cosas. ¿Comprendes esto? El Señor necesita uno. Si tú quieres ser ese uno, entonces conmoverás el mundo para la gloria de Cristo, para que tu Señor sea glorificado, honrado, delante de los ojos de los de afuera. Entrega, entrega completa, no importa, porque Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da todo. Y si pierdo la vida aquí en este mundo, pues la pierdo. Pues mejor es perder la vida acá e irme a la presencia del Señor para su gloria que ganar la vida acá e irme a otro lugar. La generación de Jueces 2 perdió el momento de poder entregar la posta a la nueva generación y esa generación se perdió. Ya sabemos toda la debacle que vino, si has estudiado Jueces, todo lo que vino con eso. ¿Qué quieres hacer tú? Quiero ir terminando con esto. ¿Quieres perder la oportunidad de entregar la posta, de entregar el testimonio, de dejar el legado correcto a tus hijos, a tus vecinos, a la gente con la que tú te relacionas en este tiempo donde Dios te ha permitido a ti y a mí vivir? ¿Qué es lo que quieres hacer? Solo basta uno. Si quieres ser ese uno, entonces díselo al Señor. Agacha tu cabeza, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tienes tanta misericordia y en tu palabra dice que eres fuego consumidor. Y justamente por tu naturaleza, tu justicia y tu santidad es que en tu gran amor por querernos tener contigo es que enviaste a tu Hijo. Y por la obra de Jesucristo es que nosotros podemos disfrutar de las bendiciones y de la vida eterna y de ese paraíso y ese lugar que tienes preparado para nosotros. Pero no permitas, Señor, que tengamos en nuestros corazones egoísmo, que vivamos solamente para nosotros, con desinterés por las almas. Señor, tú hiciste maravillas con uno solo, con hombres y mujeres que lo dieron todo, que no te mezquinaron su vida. Señor, yo no sé si aquí mis hermanos, bueno fuera que todos quisiéramos esto, que te amemos por sobre todo y no importando nuestra vida, porque tú eres el dador de la vida. Que lo dejemos todo por ti, que dejemos nuestra vida en la cancha, Señor. Tú sé glorificado siempre, Señor, y tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y tú mueve sus voluntades, mueve mi voluntad para solamente servirte a ti y darte a ti la gloria, Jesucristo, porque eres merecedor de eso. Gracias. Usa, Señor, esta iglesia.